Continuar nuestro estudio en Efesios, pero para quienes nos visitan por primera vez, bienvenidos, y para ponerlos en contexto, quiero hacer una recapitulación muy rápida. Es como los que han tomado alguna vez un turibús o han subido a uno de estos autobuses que les dan un paseo por la ciudad, pues te presentan lo que hay en la ciudad, pero realmente no conoces más que por fuera, ¿no? Y es un paseo rápido, pero te permite al menos vivir o presenciar un poquito la dinámica de lo que estás viendo, las ciudades que estás viendo, etcétera. Bueno, algo así quiero hacer con esto de Efesios 2, porque estamos hoy por acabar este capítulo, pero quiero recapitular en el sentido que nos presenta Efesios 2. Efesios 2 nos presenta lo que éramos antes de Cristo y lo que somos ahora en Cristo. Para toda persona siempre hay un antes y un después de Cristo, y en Efesios 2 lo vemos. La primera parte nos habla Efesios de lo que éramos tú y yo sin Cristo. Éramos alguien que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados, y esta condición nos ayuda a contrastar lo que ahora somos en Cristo. Somos hechura suya, somos una obra maestra, así lo traducen algunas versiones, y hechura suya para buenas obras, para poder vivir una vida que agrada a Dios, que es congruente lo que dice con lo que hace. Ahora, en este capítulo nos presenta dos perspectivas. ¿Quiénes éramos tú y yo en lo individual? Pero también, ¿quiénes éramos tú y yo en lo colectivo? Y eso lo vimos hace 8 días cuando veíamos que todo aquel hombre que no había nacido de la nacionalidad judía o israelita, pues es llamado o era llamado incircunciso. ¿Y qué significa esto? Bueno, fuera de los pactos de Dios. Entonces, en otro tiempo, todos los que estamos aquí, pues también estuvimos fuera de estos pactos de Dios. Ahora tú puedes decir, pero bueno, ya mi generación ya no le tocó eso le tocó a los gentiles antes de la llegada de Cristo. Sí, pero hay una condición que se repite todavía hoy en día para aquellos que están antes de Cristo, fuera de los pactos de Dios. Y en el verso 16 veíamos estas condiciones bastante claras de cómo se ve la vida de alguien que está sin Cristo, que está sin Dios, que está sin esperanza, y lo dice así Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, es decir, no tenías la esperanza de un Mesías, estabas alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y eso aplica para todos aquellos que pues, no somos parte de Israel como nación, como pueblo escogido. Ahora, en Cristo vemos cómo estas cosas cambiaron. Esta posición de antes ahora tiene un ahora, y ese ahora es el que estamos viendo precisamente en Efesios, y que mi deseo, y que seguramente el deseo también del apóstol Pablo, es que al entender estas cosas tú y yo podamos crecer en madurez, crecer en fe, crecer a un siguiente nivel nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque Efesios es una carta llena de doctrina para aquel que ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador, y puede vivir una vida que agrada a Dios, no por sus esfuerzos, sino por el esfuerzo que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Entonces, el propósito de esta carta es que tú y yo podamos entender, podamos observar y podamos asombrarnos de la obra que el Señor hace en cada uno de nosotros y en cada uno colectivamente en la iglesia. Ahora, veíamos hace 15 días que aunque no somos salvos por las obras, sí somos salvos para las obras buenas de Dios. Y estas obras no necesitas tú construirlas. Dice ahí mismo en Efesios, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que tu vida en Cristo tiene un propósito. No estás aquí nada más pues gastando oxígeno. Tú tienes un propósito en esta vida cuando ya
estás en Cristo. Y si tú y yo entendiéramos esta verdad al 100, créeme que incluso los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios ya no tendrían mucha razón de ser, porque Efesios 4, 5 y 6 nos va a presentar ciertas instrucciones de cómo se ve la vida con Cristo, y ahí es donde habla: maridos, traten a sus esposas como vaso frágil, esposas, honren a sus maridos, hijos, relaciones entre hijos y padres que están rotas, cómo se ven ahora en Cristo. Vamos a ver muchas características de cómo es la vida en Cristo, pero si tú y yo entendiéramos al 100% el capítulo 1, 2 y 3, créeme que 4, 5 y 6 va a ser algo más natural y no forzado. ¿Y a qué voy? En el capítulo 1, 2 y 3 nos muestra quién eres tú, quién soy yo, quiénes somos en Cristo. 4, 5 y 6 nos muestra cómo es la vida en Cristo. Por eso el reto que yo les lancé la semana pasada fue memorizar Efesios 2, 8, 9, pero también el 10. ¿Alguien ya se lo aprendió de memoria? ¿Ya está listo? ¿Qué dicen? ¿Todavía no? A ver, si quieren practicamos. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque creados en Cristo, preparo. Ahora sin las pantallas. No, qué padre escuchar a la iglesia memorizar y recitar estas verdades que están en la mente, pero que lo más importante es cuando bajan al corazón. Y ahora, si nos bajamos de este turibús que acabo de darles, de esta forma de Efesios 2, y empezamos a caminar cada calle sobre Efesios 2, nos encontramos con la porción que veíamos hace 8 días, del versículo 11 al 18, que es la reconciliación que tienen los pueblos por medio de la cruz. Como pueblo no judío, tú y yo estábamos separados de las promesas de Jehová a Israel. Eso lo vimos hace 8 días. Por eso el que no era judío era despectivamente señalado, despreciado, y lo que está haciendo Pablo aquí es un recordatorio de eso. A pesar de que la promesa de Jehová hacia Abraham es que a través de él serían benditas todas las naciones, incluido México, incluido todo el mundo gentil, los judíos tomaron esto muy a pecho y comenzaron a ser muy separatistas y discriminatorios hacia los otros pueblos. Hay una verdad: en el Pentateuco vemos cómo hay instrucciones de Dios muy claras de no mezclarse con ciertos pueblos. Pero eso no era justificación para que el judío llevara al extremo el menosprecio hacia otras naciones. ¿Y cómo era este menosprecio visible? Bueno, vemos la secta de los fariseos, una de estas ramas del judaísmo extremo, que ellos en sus oraciones daban gracias a Dios por 3 cosas. Una de esas cosas era: gracias Dios porque no soy esclavo, gracias Dios porque no soy mujer, y gracias porque no soy gentil. Era una corriente extremista del judaísmo que eran muy celosos de la ley y los llevaban al menosprecio de sus hermanos. Ahora, no solamente llegaban a este extremo, también se menciona por algunos teólogos y estudiosos de la palabra que había ciertos judíos que creían que los gentiles habíamos sido creados con un propósito, y ese propósito era el ser combustible de las llamas del infierno. A ese grado tenía conceptualizado el judío al gentil. Entonces, eso no era lo preocupante. Que ellos pensaran esto del pueblo no judío no era lo más preocupante, porque al final del día, humanos, hombres imperfectos, llenos de orgullo y de soberbia, los lleva a estas posiciones. El verdadero problema nos lo describe el verso 12. El gentil estaba sin Cristo, el gentil estaba alejado, el gentil estaba ajeno a las promesas, el gentil estaba sin esperanza
y sin Dios. Pero esto no se queda ahí. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, tú y yo ya no estamos separados, tú y yo estamos cercanos, y nos acercó a Él. Es lo que nos está diciendo esta parte que veíamos hace 8 días. Y dice, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judío y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. A nosotros no nos hizo judíos, ni a los judíos los hizo gentiles. Nos hizo uno nuevo. Fíjate, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y ¿qué? Nuevo hombre, haciendo la paz. Lo que Dios hizo sobre esta situación está en la cruz, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, la cruz tiene, si tú lo quieres ver apuntando hacia direcciones, tenemos un poste vertical y un poste horizontal. El poste vertical que señala hacia arriba, puedes verlo como el eje horizontal que nos reconcilia con Dios. La cruz es el instrumento que reconcilia a Dios y al hombre, ¿sale? Ese es el eje vertical. Pero hay un eje horizontal también, y ese eje horizontal es la reconciliación que tú y yo tenemos como hombres, la reconciliación que la cruz trae a los hombres, ¿sale? Entonces, si en Cristo Jesús, en la cruz, tú y yo estamos reconciliados con el Padre, también hay un llamado, hermano, para que tú y yo estemos reconciliados con los hombres, que es lo que veíamos hace 8 días. Y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el segundo y más grande mandamiento? ¿Amarás a quién? ¿Cómo puedes amar a tu prójimo si no estás reconciliado con él? Será difícil amar a un prójimo con el cual estés peleado. Y tú a lo mejor puedes decir, oye, sí, pero es que es bien malo. Ese prójimo es bien malo, no se lo merece. Día con día me las hace peores, etcétera, etcétera. Y pues, esta es una noticia que no nos encanta la carne, pero está en la palabra. Tenemos que perdonar. Hay un llamado a reconciliación y a perdón. Y Jesús no solo murió por tus pecados y mis pecados, también murió por los pecados de quienes nos ofenden. Entonces, sé que cada situación requiere sabiduría, hermano. No te estoy diciendo perdona sin discriminación. La verdad es que la misma palabra nos lleva a perdonar, pero también a ser sabios respecto a esto, porque tampoco puedes caer en un punto donde permitas cosas que no agradan a Dios. Lo estoy mencionando en un punto de entre creyentes, donde hay rencillas, donde puede haber diferencias, donde no pensamos igual, pero el llamado es siempre a reconciliarse. Entre los hombres debe de haber reconciliación. Incluso hay una parte en Romanos 12, no, léela en tu casa por cuestión de tiempo, Romanos 12, que habla de los deberes cristianos. En el versículo 17 al 18, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No paguéis mal por mal a nadie. El llamado es a reconciliarse y en este punto de reconciliación, hermanos, entra muy bien a lo que vamos a ver el día de hoy, porque el llamado a reconciliación entre los hombres que está escrito en esta parte de Efesios tiene un propósito o suma un propósito divino, que ya lo veíamos ahí, de los dos hizo un solo pueblo, y ese solo pueblo es la iglesia. Es la iglesia, y es lo que vamos a entender el día de hoy. Esta reconciliación dio y sigue dando el día de hoy un buen fruto entre los hombres llamado iglesia. Ahora sí, vamos a la porción que vamos a leer hoy. Son pocos versículos, del versículo 18 al 22. Dice,
porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acompáñame a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos visualizar estas riquezas espirituales en Efesios, pero no solamente para verlas, sino para vivirlas, Señor. Así que te pido que lo que el día de hoy estudiemos como congregación nos permita madurar nuestra fe, Señor, y para aquellas personas que no te conocen, también sea una gran oportunidad para despertar su fe. Sabemos que a través de la exposición de tu palabra, la fe viene al hombre, Señor, y apelamos a que tu Espíritu Santo hará su obra perfecta en cada uno de los que estamos aquí. Muchas gracias por hacerlo, permitirnos hacerlo en libertad, y abre nuestros oídos, nuestro entendimiento a estas verdades. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Mi hermano, imagínate que un domingo por la mañana te despiertas, te preparas desde muy temprano para asistir como regularmente lo hacías o lo haces a ir a la iglesia. Te alistas, agarras tu Biblia, desayunas, tomas el transporte y llegas a este lugar, ¿no? Y llegas a este lugar y estas puertas están cerradas. Y son domingo 10:40 y dices, bueno, todavía yo creo que no abre, se les hizo tarde. En algún momento van a llegar. Dan las 11 de la mañana, 11:05, y empiezas a ver que nadie llega. 11:10, 11:30, 12 del día y nadie llega. Y entonces pasa otra semana y dices, pues probablemente cambiaron la iglesia de ubicación y no me enteré. Llegas a la siguiente semana y lo mismo. Otra tercera semana y lo mismo. Y aquí no encuentras a nadie reunido. Entonces dices, bueno, pues, quién sabe qué pasaría, voy a buscar otra iglesia, y te pones a recorrer los lugares que tú sabes que hay iglesias en Toluca, pero oh, sorpresa, la misma situación, no hay ni una sola iglesia, no hay gente reunida, son edificios vacíos, ahora son un restaurante, ahora es una bodega, ahora es un taller mecánico, no sé. Y empiezas a preguntarle a las personas, oye, aquí había una iglesia, y la gente dice, no sé de qué me hablas, no entiendo de qué estás hablando, aquí sí siempre ha sido un restaurante, un taller. Y te metes a internet y empiezas a buscar iglesias cristianas, iglesias del Señor, y descubres que te marca error, que no existe, que no ha existido nunca. Y en eso empiezas a dudar si has tenido solo un sueño de lo que es la iglesia y realmente nunca ha existido. Y entonces imagina, hermano, ¿cómo sería si la iglesia no existiera? Si realmente no hubiera un lugar físico donde te pudieras reunir domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, día tras día, donde las personas que tienen una fe en Jesús se reúnen para compartir su fe, ¿cómo sería esta situación? ¿Cómo podría vivir alguien alimentando su fe si no hubiera un lugar de reunión? Si simplemente no existiera esto como tú y yo lo vemos, que es una congregación, una iglesia. Ahora, ¿qué sabor de boca te deja pensar que esto no podría existir o que esto no existiera? ¿Crees tú que un modelo individual sería suficiente para vivir tu fe en Dios? Porque hoy muchos lo creen. Hoy muchos lo creen, hoy muchos dicen, las iglesias es un invento del hombre. Las iglesias es una falacia, es algo que el hombre hace para dominar las mentes. Y es gente que está entenebrecida y que no entiende, sí, pero ¿qué pasa cuando cristianos tienen esta misma premisa que dicen, yo no necesito congregarme, mi relación con Dios la llevo muy bien individual? Déjame darte una noticia. La congregación, la iglesia es un diseño
de Dios con dos propósitos. Uno es para la alabanza de su nombre, que lo vamos a ver en el capítulo 3, pero lo que vamos a ver el día de hoy es un segundo propósito, para edificar a los creyentes. El diseño de Dios haciendo la iglesia es para tu edificación y mi edificación. Ahora, para que la iglesia sea como la conocemos, la iglesia de Cristo, hay fundamentos que la sostienen. Y eso es lo que estamos a punto de empezar. Pero antes de llegar al tema del fundamento, observa esto en el versículo 18. Porque por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El autor de la reconciliación entre los unos y los otros es Cristo. Y estos unos y otros en su tiempo fueron judíos y gentiles, pero hoy ¿quiénes son? Es gente estudiada, gente no estudiada, es gente empresaria, es gente desempleada, es gente sana, es gente enferma, es gente con abundantes recursos, es gente en escasez. Todos, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿Entrada a dónde? Nos dice aquí, al Padre. Acceso a una relación directa, acceso al Creador de todas las cosas. Ahora, bajo el sistema judío, ciertas personas eran las únicas que podían entrar a la presencia de Dios. Tú recuerdas, el sumo sacerdote. Y presentaba cada año una ofrenda de expiación. Pero en la nueva creación, todo creyente, todo creyente, los unos y los otros, tenemos el privilegio de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Ahora, en la iglesia no hay lugares VIP, hermano. En la iglesia todos los unos y los otros tenemos la misma entrada, el mismo acceso. Y es increíble ver cómo en la iglesia vemos variedad de personas que tienen las cosas en común en Cristo. Gente que es muy deportista, como mi amigo Alan. Él es un gran deportista. Le gusta el fútbol americano y respira fútbol americano. Yo no soy deportista, yo soy un músico. Nada que ver. Y hay una relación muy padre, muy íntima. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios. Y así podemos poner ejemplos con muchos de ustedes. Arquitectos, empresarios, estudiantes, que tienen las cosas en común con su hermano, que dices, en la vida yo hubiera creído que tú ibas a ser mi amigo. Los unos y los otros tenemos un mismo espíritu. Ahora, hermano, esto es lo más increíble. Antes necesitábamos de terceros para relacionarnos con Dios. ¿Y por qué digo antes nosotros? Porque probablemente en el pasado tú creías que solamente los sacerdotes o los pastores podían hablar con Dios, y por eso hay mucha gente que busca al líder de la congregación para ciertas cosas. Ora por mí, por esto. Ok, sí, oramos por ti, pero tú también puedes hacerlo. No, es que a ti te escucha Dios, estás como un escaloncito más arriba. Eso no existe, hermanos. Todos, los unos y los otros, tenemos el mismo acceso. Y eso sucedía con el judío. A través de un sacerdote se relacionaban con Dios. Ahora, me encantan los detalles, porque vemos aquí que dice que por un mismo espíritu. Estamos hablando en singular y estamos viendo espíritu escrito con E mayúscula. Eso significa que no hay espacios para más espíritus. Es un solo espíritu. Tenemos un mismo espíritu para vivir nuestra fe los unos y los otros. Ahora, entendiendo esto, porque es muy importante para partir hacia lo demás. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ahora ¿qué? Conciudadanos de ¿quiénes? De los santos y miembros de la familia de Dios. Así que, cuando veas en la Biblia un así que, es una conclusión de todo lo que viene mostrando atrás. Y esta conclusión es, ya no eres un extraño, ya no eres un extranjero, ya no eres alguien desconocido,
sino ahora eres un ciudadano junto con otros santos. Y ahora eres parte de la familia de Dios. Déjame darte una noticia por si no la sabías. Si tú has creído en Cristo, tienes doble nacionalidad. La nacionalidad mexicana, evidentemente, o puede ser que alguien tenga 3, no lo sé. Pero tenemos otra ciudadanía que es celestial. ¿Y esto qué significa? Que hay un cambio en la forma de vida cuando alguien es nacionalizado, a diferencia de alguien que es extranjero. Alguien que va a Estados Unidos con una visa de turista o se brincó la barda, pues vive con ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque sabe que no pertenece a esa nación. Pero el ciudadano americano toma las mismas actitudes que alguien que es extranjero. No, porque es un ciudadano de ahí. Ahora, vive con una confianza, vive con un sentido de pertenencia, vive con ese sentido de patriotismo y hay certidumbre de a quién pertenece. Pues bueno, déjame decirte que estar en Cristo tiene una ciudadanía espiritual y esa ciudadanía se da por un nuevo nacimiento. Naces en Cristo, eres conciudadano de los santos. Y esta ciudadanía celestial nos habla de una pertenencia y un lugar que nos espera en el cielo. Ahora, no es algo simplemente romántico, hermano, escúchame bien, o sea, porque a veces decimos, sí, el cielo, yo voy a estar con mi Señor cantando, con los ángeles, y ahorita cantábamos, y digno y santo, ¿verdad? Que es algo que vamos a hacer por la eternidad. Y a veces romantizamos el momento de estar en el cielo, pero, hermano, tú y yo podemos vivir la ciudadanía celestial desde aquí. No necesitas ir al cielo para disfrutar la ciudadanía o vivir la ciudadanía celestial. Y acompáñame a Filipenses 3:20, porque Pablo tiene algo muy importante que decir respecto a esto. ¿Cómo vive un ciudadano celestial? ¿Qué confianza? ¿Qué prioridades? ¿Cómo se ve un ciudadano celestial? Y en Efesios 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ok, hay una esperanza. El ciudadano del cielo está esperando algo, que es al Señor. Pero me voy a ir a un versículo atrás, fíjate. Desde el 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermano, alguien que tiene una ciudadanía celestial, va dejando de pensar en lo terrenal, y va poniendo su esperanza en el Salvador y en el regreso de su Señor. Ahora, eso no significa que tires todo y que dejes de estudiar, dejes de trabajar, y digas, yo ya no soy ciudadano aquí, ahora no, hermano, no estoy diciendo eso. Simplemente tus prioridades, tus perspectivas dejan de ser tan terrenales para empezar a ser más celestiales. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Ahora, además de una ciudadanía celestial, que nos habla de una nueva identidad, nuevas prioridades, nuevos deseos, una esperanza, esperar al Señor, Pablo añade algo más íntimo y más cercano, que es miembros de la familia. ¿Y la familia de quién? De Dios. Hermano, ser adoptado en la familia de Dios significa, número uno, convertirnos en ciudadanos de un reino donde nuestro Padre es eterno, pero también, hermano, nos añade a un cuerpo, nos añade a una familia. Por eso muchas veces nos vemos ya como familia, por eso nos llamamos hermanos. No sé si te lo habías preguntado, ¿por qué se dicen hermanos los cristianos? ¿Por qué se dicen los hermanitos? Porque somos parte de una familia donde nuestro Padre es el Rey. Y entonces, cuando tú y yo entendemos esto,
nuestro enfoque en esta vida empieza a dejar de ser tan terrenal y tan egoísta y se empieza a volcar hacia una identidad celestial, ¿sí? Pero con una dinámica colaborativa, una dinámica fraternal, una dinámica de comunión. Y no solo eso, mientras tú y yo estamos aquí nos convertimos en embajadores de esta tierra, embajadores del cielo en esta tierra. Y lo somos durante el tiempo que el Señor nos permita vivir en este lugar. Ahora, tú puedes decir, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo es posible esto? Porque yo sigo todavía padeciendo en esta tierra y todavía tengo responsabilidades en esta tierra y aún sufro en esta tierra y aún tengo mis tribulaciones y trato de vivir una ciudadanía celestial, pero pues la realidad me llega, ¿no? Ok, es lo que vamos a ver aquí. Hermano, el Señor diseñó algo para tu edificación y para ir creciendo conforme vas aprendiendo más de Él y conforme tu fe va madurando. Pero déjame ponerte un ejemplo antes de entrar a esta verdad espiritual. Cuando alguien nace, cuando un ser humano nace, necesita atención y cuidados ¿de quién? De sus padres, ¿verdad? ¿Y para qué lo cuidan sus padres? ¿Para que pueda qué? Pues que pueda crecer. No sé si te habías puesto a pensar en esto, pero a diferencia de otras especies, el ser humano es la especie que más tarda en ser autosuficiente. Somos los que más tardamos en madurar. Un ciervo puede caminar a las horas de haber nacido. Un bebé tarda hasta 3 años en dominar el caminar sin caerse y sin poner en riesgo su vida. 3 años tarda un ser humano en desarrollar su habilidad motriz para ser independiente. ¿Por qué tarda tanto el ser humano en desarrollar esto? ¿Por qué tardamos más que otras especies? Y la razón principal está aquí, dentro de este cráneo, nuestro cerebro. Nuestro cerebro es muy complejo. Y el cerebro continúa desarrollándose incluso hasta una edad adulta. Por eso los jóvenes no pueden tomar ciertas decisiones por su cuenta. Tú podrías decir, ya tiene 12, 13 años, ya puede decir, no, su cerebro aún no está maduro para ser independiente. Por eso incluso la ley marca una edad para poder ser considerado ya como un ciudadano. ¿Cuál es la edad en México? Y en Estados Unidos, ¿cuál es? 21. 21 años para que la misma sociedad pueda confiar en que alguien tiene el criterio ya para tomar sus propias decisiones. Ahora, tú y yo necesitamos aprender a caminar, a comer, a dominar un lenguaje, a desarrollar habilidades sociales, a adquirir cultura y adquirir conocimiento abstracto durante todos estos años. ¿Cómo es posible este desarrollo en un mundo hostil para el ser humano? La respuesta es la inversión que hacen los padres, la inversión parental. Si el hombre no tuviera padre y madre, a diferencia de otras especies, simplemente moriría. Deja a un bebé en esta jungla. ¿Y qué va a pasar? Si no se lo come un perro, se lo comen las ratas. A diferencia de otras especies, el humano invierte una gran cantidad de su tiempo como padre, invirtiendo recursos, energía, su juventud, para criar a sus hijos. Y esta inversión, que es prolongada, ya lo veíamos hace ratito, hace que el humano pueda desarrollar habilidades cognitivas y pueda ser un ser humano maduro. Ahora, ese es el propósito que Dios diseñó en la familia, que hoy el mundo quiere romper. Pero es una creación de Dios. La familia está hecha para que tú y yo podamos desarrollarnos y crecer en un ambiente bajo la palabra de Dios sano. Bueno, Dios tiene un diseño similar para el nuevo nacido, para aquel que ha nacido de nuevo.
Y ese diseño perfecto para cuidar y desarrollar a aquellos que espiritualmente nacemos de nuevo es posible a través de la iglesia, a través del cuerpo, a través de los hermanos. Dios ha provisto lo necesario para que esto sea posible. No me voy a adelantar porque lo vamos a ver en Efesios más adelante, pero ya veíamos aquí, tenemos un espíritu que nos da un acceso, pero tenemos también su palabra, la palabra que nos alimenta. Y no solo eso, tenemos una familia de fe, una familia que en respuesta al amor que recibió de Dios, hombres y mujeres que invirtieron o siguen invirtiendo sus vidas en esta tierra para que tú y yo crezcamos en fe. El diseño de Dios es perfecto. La familia para desarrollar al ser humano, la iglesia para desarrollar al nuevo creyente. Esta familia de fe donde Dios nos añade se llama iglesia. Y escúchame bien, no es un lugar, no son estas 4 paredes, no son los edificios majestuosos que vemos en diferentes lugares, no. La iglesia es una comunidad de creyentes. El término iglesia, que viene de la palabra eclesia, es una asamblea. ¿Pero una asamblea de quiénes? De personas que tienen algo en común, a Cristo. Sin importar raza, sin importar edad, hacemos comunidad tú y yo, hermanos, porque tenemos una misma fe, un mismo Dios y un mismo Padre, un Padre de todos. Te voy a dar un adelanto, no te quiero dar un spoiler, pero en Efesios 4 lo vamos a ver más detallado. Efesios 4, 3 al 6 nos lo muestra de esta forma: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Wow! La iglesia tiene todas las cosas en común en Cristo, no en nuestro estilo de vida. Me da tristeza escuchar a algunas personas que dicen: es que yo voy a la iglesia de los que tienen una afluencia económica importante porque tenemos las cosas en común. Mentira. Vas ahí porque tú te estás autoengañando de que son gente como tú. La iglesia es diversa en su cuerpo, en sus funciones, en sus personalidades, y nos edificamos unos a otros, hermanos. No hay iglesias VIP, no hay iglesias de ricos, no hay iglesias de pobres. Quienes hacen esto es contrario a la palabra de Dios. Y entendida la verdad de nuestra ciudadanía en común, entonces tú y yo podemos ser parte de una familia sin prejuicios y sin telarañas de nuestros hermanos, de los que están al lado de nosotros. Y ahora sí, versículo 20 nos va a presentar una verdad importantísima de cómo tú y yo podemos crecer. Fíjate, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Edificados nos da este sentido de que todos, tú y yo, somos parte de un edificio, somos parte de un conjunto, somos parte de algo grande. Pero déjame saltarme rápido al versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va ¿qué? Creciendo para hacer un ¿qué? ¡Wow! Hermanos, estamos aquí reunidos no para llenar un lugar, estamos aquí reunidos para crecer y para que ese crecimiento nos haga ser un templo donde Dios more. Un lugar santo donde more el Señor. La iglesia es un lugar donde somos edificados. Déjame darte una noticia. La iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un taller de un alfarero que está trabajando con el barro, que está reconstruyendo vasijas rotas y que está armando instrumentos de mucha honra para Él. Si tú esperas ver perfección en la iglesia, te vas a decepcionar, porque no es un museo de reliquias, es un taller donde nos reparan. Ahora, este taller
nos presenta Pablo como una edificación donde tú y yo somos parte de. Y para que esta edificación sea segura, es necesaria una piedra angular, un cimiento firme, un cimiento seguro. Dice en el versículo 20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es el fundamento, el cimiento principal, y sobre este cimiento principal los apóstoles y los profetas echaron la base de lo que la iglesia es el día de hoy. ¿Por qué te digo esto y por qué lo menciona aquí Pablo? Los profetas en el Antiguo Testamento, si tú has leído todo el Antiguo Testamento, te darás cuenta que declararon los planes que tenía Dios en Cristo. ¿Sale? Llegan los evangelios y nos dan la buena noticia: el Salvador ha llegado. Ahora los apóstoles, ¿quiénes son los apóstoles? Aquellos hombres que caminaron con Cristo, tuvieron una gran comisión, Mateo 28, por tanto, id y ¿qué? Por todas las naciones, enseñándoles ¿qué? Que guarden estas cosas. La doctrina de Cristo fue esparcida por los apóstoles. ¿Y quiénes fueron estos apóstoles? Los hombres que caminaron con Cristo. Entonces, no se refiere, y quiero hacer aquí un paréntesis, no se refiere a que la iglesia tiene que estar fundamentada en apóstoles y profetas modernos. Eso es un grave error doctrinal. Muchos han malinterpretado esta porción de Efesios, tratando de sacar este texto de un contexto para crear organizaciones donde los hombres son venerados porque son el apóstol, porque son el profeta. Va a venir el profeta, va a venir el apóstol, y el hombre es el venerado, y Cristo es solamente el sazonador de sus enseñanzas. Ya lo veremos en Efesios 4, porque el Señor estableció 5 ministerios, los profetas y los apóstoles están ahí, pero tuvieron un tiempo, tuvieron un espacio y tuvieron un propósito: ser un fundamento de la iglesia como hoy la conocemos. Ahora, si un edificio ya tiene un fundamento, ¿qué es lo que sigue construir? ¿Más fundamentos? ¿Cómo se vería un edificio con zapata tras zapata tras zapata? Sería horrible, ¿estás de acuerdo? Ya que hay un fundamento que es la doctrina de Cristo, lo que a la iglesia le toca construir son espacios donde more su presencia, moradas de su presencia, son habitaciones. Si lo quieres ver como un edificio a través de los pastores, los maestros, los evangelistas, este edificio se va construyendo. De ninguna manera se siguen construyendo fundamentos. Así que, hermano, déjame decirte, si es la primera vez que vienes a Calvary o si tienes algunos domingos, en Calvary no creemos en los autollamados apóstoles y profetas modernos. ¿Por qué? Porque se han levantado trayendo nuevas revelaciones. Traigo una nueva unción, traigo una nueva palabra. Hermano, el fundamento más seguro está aquí, en la doctrina de los apóstoles. Por eso no creemos en sus nuevas enseñanzas y sus nuevas revelaciones, porque estamos ya bajo un cimiento seguro. La palabra profética más segura está aquí, y lo que hacemos solo es enseñarla y vivirla, y no tiene que ser cambiado. Ahora, no quiero hablar mal de personas. El Señor les pedirá cuentas, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Los apóstoles modernos viven como los apóstoles de Cristo? Hay una completa distancia entre uno y otro. Los apóstoles modernos atraen hacia ellos la gloria, la autoridad máxima. El apóstol se siente el que tiene la autoridad de decir qué se hace y quién se y cómo se hace. Y vemos ejemplos muy tristes como la luz del mundo. Este hombre que se autollamó apóstol, enloquecido. No tengo que contarte toda la porquería que hay sobre esta organización, pero, hermano, la gente no cuestionaba esos actos aberrantes porque era el apóstol de Jesucristo. ¿Te das cuenta? El fruto de estos autollamados apóstoles modernos. Nadie les cuestiona su autoridad y pueden hacer lo que quieran. Y del otro lado tenemos los profetas también, autollamados profetas, hombres que
terminan como adivinadores del futuro, gente que empieza a dar palabra y decir, ahora pasó con Petro, con un candidato, no me acuerdo el nombre, Pedro Sánchez creo que se llama, un candidato de Colombia, donde le profetizaron que él iba a ser el próximo gobernador. Lo acaban de asesinar hace menos de un mes. ¿Cómo quedan estos profetas ridiculizados, hermanos? Porque empiezan a buscar adivinar lo que Dios quiere para su iglesia. Y si hay algo abominable que menciona la palabra de Dios para Dios, algo abominable en la Biblia que menciona es la adivinación. Tristemente muchos profetas son adivinos bajo el estandarte de cristianos. Como estos hombres no están cimentados en la piedra angular que es Cristo, todo eso cae y es de grande ruina. Si el cimiento de la iglesia es Cristo, entonces los apóstoles y profetas ya dejaron un fundamento. Y la iglesia, como dice Hechos 2:42, lo que nos toca es perseverar. ¿En la qué? En la doctrina de los apóstoles. Al perseverar en la doctrina de los apóstoles, Cristo es la piedra angular de nuestra fe. Y la iglesia es una iglesia sana. Es una iglesia que camina bajo la palabra, bajo el estandarte de Cristo. Y siendo así, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El edificio bien coordinado va creciendo. Se menciona a Cristo como la piedra angular de su iglesia. ¿Qué es esta piedra angular? Quizás es un término no muy familiar para muchos de nosotros, pero en la arquitectura antigua es la primer piedra que se ponía en la base de un edificio, se ponía en un extremo y usualmente en una esquina, y esto permitía dar solidez y dirección para la estructura. Esta era la función de la piedra angular, mantener un edificio sólido y estable. Y Pablo menciona a Cristo como aquella piedra angular. La iglesia, hermano, que tiene a Cristo como su cimiento seguro, el resultado es que va a crecer sólida y verdaderamente y va a soportar cualquier temblor. Y este crecimiento tiene un propósito. No es un crecimiento en volumen, hermanos, o cantidades, porque el mundo mide el éxito en cantidades o en proporciones. Por eso hoy compiten los edificios más altos del mundo, ¿verdad? Van echando competencias, qué país tiene el edificio más alto. Y en Cristo es diferente, el éxito no se mide en tamaños, el éxito se mide en permanencia. Nuestro crecimiento como hijos de Dios va a ser en la medida que tú y yo permanecemos a pesar de los embates de esta vida, de los temblores de esta vida. Si tú estás permaneciendo a pesar de las condiciones más adversas, es porque estás creciendo sólidamente en Él. Hermano, me da a veces un poco de, ya estoy acostumbrado, pero hay gente que luego me pregunta, ¿cómo va la iglesia? ¿Ya cuántos son? ¿No? Como si el éxito fuera en que ya no cabemos aquí, que gracias a Dios ya no cabemos, pero esa es otra historia, no lo hemos promovido. La pregunta debería decir, ¿cómo va tu iglesia? ¿Cuántos permanecen creciendo en el Señor? Esa es la pregunta que deberíamos de esperar. El crecer, si Dios nos permite crecer, hacer un grupo más grande, gloria a Dios. Y si no, también gloria a Dios. Me da risa porque el pastor Iván allá en Puebla, la iglesia creció mucho en la pandemia, y estratégicamente lo que hizo no fue rentar un auditorio más grande. Lo que hizo fue una en el oriente, una en el norte. Se paró para que te quede más cerca, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Me decía, porque perdemos la familiaridad. Cuando una iglesia es muy grande, se llega a perder esta familiaridad, y uno de los distintivos de nuestro Calvary es eso, ser una familia, hermanos. Saber qué le duele a nuestro hermano, qué le alegra a nuestro hermano. Eso es algo que anhelamos seguir teniendo en Calvary. Ahora, mi hermano, déjame ir cerrando. La iglesia es una morada, como nos está poniendo aquí el texto, una morada donde
el Dios verdadero vive. Nunca va a ser una casa vacía donde nadie viva adentro. La iglesia debe de ser el lugar donde Dios more. Y tiene que ser evidente incluso para los no creyentes. Si alguien viene por primera vez a una reunión, a una iglesia, a una asamblea, ¿con qué se va? ¿Cuál es su percepción? Se puede ir diciendo, aquí verdaderamente habita el Dios vivo. Se siente, se percibe, lo notas en la gente. O se van simplemente, pues, estuvo bien, anecdóticamente, padre, me gustó cuando echaron el chistecito, me gustó, tocan padre, se echaron un buen rock, ¿no? Hermano, el no creyente tiene que salir de las iglesias con la experiencia de que pudo experimentar que ahí habita el Dios verdadero. Eso es algo en lo que tú y yo debemos de perseverar. Ahora, verso 22. Si estamos hablando que el propósito es crecer para ser un templo santo en el Señor, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada creyente, observa esto, cada creyente tiene un propósito en lo colectivo, para que también sois juntamente edificados. Y esta palabra juntamente edificados excluye totalmente el individualismo que muchos cristianos hoy pregonan de no necesito iglesia, yo solo puedo. Sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada creyente es un lugar, una morada del Señor. Eso lo vemos en Juan 14:23, cuando Judas, el no Iscariote, le hace una pregunta al Señor. Viniendo de Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, ¿no? Y le pregunta a Judas, el no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y haremos una qué? Mi hermano, cuando tú y yo permanecemos en su palabra, cuando nuestra fe está en Cristo Jesús, el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo vienen a morar en el creyente. Y este lugar de morada no es para que tú lo vivas en lo individual. Es padre saber que estamos siendo templos del Espíritu, templos de Dios. Pero aquí en esta última porción de Efesios nos habla de ser juntados para ser edificados. Y esto es importante porque cuando estamos juntos somos mayormente edificados. Eso es una verdad. Todos nos unimos para llegar a ser una morada de Dios. Y velo de esta manera. Aquí hay tabiques, aquí hay clavos, aquí hay varillas, aquí hay tabla roca, hay piedra, hay arena. Hay de todos los elementos que sostienen la edificación donde mora el Dios verdadero. Si tú has nacido de nuevo, la iglesia no es negociable para ti. La iglesia es necesaria para ti. Jesús te pone en una iglesia para ser edificado. Jesús te pone en una iglesia para crecer. Jesús te pone en una iglesia para ser cuidado. Jesús te pone en una iglesia para librarte de la hostilidad espiritual que hay allá afuera. Jesús te pone en una iglesia local para ser el tabique donde otro tabique va a crecer el edificio. Hermano, tú puedes decir, pues sí, yo voy a la iglesia y soy edificado en la iglesia. Y hay algunas preguntas que quiero hacer al final, un poco retóricas, pero también que pueden
retarnos, porque si hemos entendido que Dios nos ha puesto en una iglesia local para ser edificados, y que la iglesia no es una organización, sino un organismo vivo donde mora el Dios verdadero, ¿qué efecto tiene esta verdad en ti y en mí? Debe de tener un efecto, hermano. Hablábamos al principio de reconciliación. La cruz nos reconcilia. Eso nos lleva a dejar atrás malas experiencias con otras iglesias. Hermano, está bien. Todos hemos pasado por situaciones donde nos han lastimado. Cristianos nos han lastimado. No eres el único. A todos nos ha pasado. Pero estamos llamados a dejar atrás esas malas experiencias para relacionarte con los que tienen algo en común, que es Cristo. Es triste, hermanos, que te pierdas o se pierdan la oportunidad de ser iglesia por lo que otras personas les hicieron en el pasado. Tú y yo podemos hacer las cosas diferentes y no ser piedras de tropiezo como quizás otros lo fueron, sino ser puentes que construyen este edificio hermoso. Ahora, la pregunta que te decía es retórica, es retadora. No me la respondas. Esa te la vas a responder tú y el Señor te va a ayudar también, pero ¿eres miembro de una iglesia local? ¿O solamente visitas de vez en cuando la iglesia? Y la pregunta se responde así, porque cuando tú consideras que realmente eres miembro de una iglesia local, ves a la iglesia como tu iglesia, mi iglesia, pertenezco. Y no nos confundamos, hay dos términos: la iglesia universal, que son todos los creyentes que han puesto su fe en Jesucristo, es la iglesia universal, pero también Dios ha establecido iglesias locales. Las iglesias locales están en la Biblia y el mismo Jesús las estableció. Ahora tú puedes decir: es que yo soy parte de la iglesia universal, no necesito ir a una iglesia local. Bueno, ¿cómo podrías ejercer tus dones en una iglesia universal? Solo lo puedes ejercer en una iglesia local. ¿Cómo puedes pedir consejo en una iglesia universal? Ya a lo mejor puedes ir ahora por internet, se puede. Sí, pero ni te conocen. Hay gente que en la pandemia empezó a decir: es que yo ya no me congrego en esa iglesia chiquita, yo ya me congrego acá con los masters, ya soy de la iglesia John MacArthur, de Grace, ya. El hermano ni te conoció, ni sabía que existías, jamás iba a orar por ti. Es un autoengaño, hermano, creer que te congregas en una iglesia porque escuchas las transmisiones. Los que transmiten ni siquiera saben cómo está tu vida. En una iglesia local sí. Por eso la pregunta es: si tú dices que perteneces a una iglesia, ¿tus prioridades demuestran eso? ¿Es congruente? ¿Servimos de tabiques? ¿Servimos de varillas? ¿Amamos a otros? ¿Nos servimos unos a otros para que el Señor siga edificando esta iglesia? Déjame terminar con esto, hermano. Tú y yo crecemos cuando estamos conectados a una iglesia local. Yo sé que hay gente que hoy viene por primera vez, no te estoy diciendo quédate aquí, no, porque el Señor es quien nos añade al cuerpo. Dice la palabra de Dios que Él se encargaba de añadir. Lo que sí te puedo decir es, si tú estás buscando iglesia y estás probando diferentes, óralo. Pídele ayuda a Dios. Ese es el punto número 1. Pídele a Dios que te guíe hacia dónde te está llevando a crecer. Si es aquí en Calvary, hay una familia. Si es en otra iglesia, hay una familia. Hermano, no somos la única iglesia que Dios hace crecer. Nosotros solamente respondemos a un llamado de predicar y lo demás lo va haciendo el Señor. Estos lazos de amistad y de fraternidad que vemos. Pero hermano, mi exhortación es que no dejes que el enemigo te engañe con argumentos para separarte de una iglesia local. Si el Señor te está añadiendo a una iglesia, es porque quiere que crezcas. Es porque necesita que crezcas. Y
El hecho de que tú no tomes esta decisión te deja un poco vulnerable, como un niño que está en la calle sin nadie que le pueda dar una advertencia de no vayas por allá, no te metas ahí, aguas con el perro, vas tú solo en este camino de fe. El llamado es ese, hermanos. Te repito, nosotros buscamos ser miembros de Calvary, ser miembros de esta iglesia, no como un pase de lista. Ya viene el domingo, check. Listo, en el cielo ya te anotaron que si viniste ya 4 domingos seguidos. No, vinimos aquí porque nos edificamos unos a otros. Porque sabes lo que le duele a Alfredo, sabes lo que le duele a Alex, sabes las preocupaciones que tiene Cari, Chelita, sabes la tribulación que está atravesando Richard, conoces al cuerpo y oras por él y estás atento por él e incluso sirves para él. Hermano, el enemigo va a tratar de sembrarte dudas, pero el Espíritu, quien está dentro de nosotros, siempre va a estar redarguyéndonos y corrigiéndonos. Y nos enseña el día de hoy que la iglesia es una creación de Dios para edificación de sus hijos.